En esta ocasión vamos a hablar sobre la sociedad en colectivo, sección A de la razón social. El artículo 73 nos dice que la sociedad colectiva se constituirá siempre bajo razón social, la cual se formará con el nombre de uno o más socios, y cuando en ella no figuren los de todos, se les añadirán las palabras y compañía u otras equivalentes. Por ejemplo, puede ser el nombre de una persona, por ejemplo, Carlos y hermanos, o en este caso puede ser el apellido de uno de ellos, puede ser Romero y Sociedad y compañía. Entonces eso nos hace entender que pues la razón social es una compañía o una sociedad, ¿verdad? De múltiples personas. El artículo 74 es las cláusulas de la escritura social que eximen a los socios de la responsabilidad ilimitada y solidaria no producirán efecto legal alguno con relación a terceros, pero los socios entre sí pueden estipular la responsabilidad de algunos o alguno de ellos que se limite a una porción o cuota determinada, caso en el cual la limitación de responsabilidad a favor de uno o varios socios implicará únicamente el derecho de repetir contra los consocios lo que se haya pagado en exceso. El artículo 75 nos dice que cualquier persona extraña a la sociedad que haga figurar o permita que figure su nombre en la razón social está sujeta a la responsabilidad ilimitada y solidaria. El artículo 76, que el ingreso o separación de un socio no impedirá que continúe la misma razón social hasta entonces empleada, salvo que ésta figura a nombre del socio que se separa, en cuyo caso deberá suprimirse su nombre de la razón social. Es decir, que solamente es el titular. Por ejemplo, teníamos Carlos. Si Carlos ya no pertenece a la sociedad, sí tendrá que suprimirse su nombre a la razón social y colocar uno nuevo y hacer el trámite correspondiente. Pero si uno de los socios que no figura dentro de la razón social sale de la sociedad, la razón social pues permanece igual. El artículo 77, cuando la razón social sea la que hubiera servido a otra sociedad cuyos derechos y obligaciones han sido transferidos a la nueva, se agregará a dicha razón social la palabra sucesores. Continuando con lo que es el tema de las sociedades de personas con nombre colectivo, en la sección B del- de los artículos que nos hablan del Código de Comercio, o sea, el artículo 78 en adelante, nos dice que la administración de la sociedad está a cargo de uno o varios administradores, quienes pueden ser socios o personas extrañas. En efecto, de pacto que limite la administración a algunos de los socios. Todos son administradores y toman acuerdos por mayoría. Esto nos quiere decir que el administrador puede ser uno de los miembros de la sociedad o también personas extrañas a esta, porque la mayoría decide y toma las decisiones de tomar el acuerdo de quién va a ser el administrador de la sociedad. El artículo 79 nos dice, salvo el impacto contrario, los nombramientos y remociones de los administradores serán también tomadas con acuerdo de la mayoría de los votos de los socios. Como bien lo mencionaba anteriormente, los acuerdos se toman y se llevan a votación y la mayoría de los socios son los que deciden si se cambia el administrador y a quién se va a poner en ese cargo. El artículo 80 nos dice, cuando en la escritura social se factare inmovilidad del administrador, podrán los socios, por acuerdo de mayoría, removerlo, pero este tendrá el derecho de exigir que le califiquen jurídicamente los motivos de su remoción, la cual será definitiva si se prueba dolo, culpa, inhabilidad o incapacidad. El administrador removido deberá hacer uso de la acción que le confiere este artículo dentro de los 6 meses siguientes a su anuncio de remoción,
contados a partir de la fecha del anuncio de remoción. Este artículo nos quiere decir que si todos los miembros de la sociedad o la mayoría de los socios se pone de acuerdo para mover a un administrador que se ha dicho que sea inamovible, o sea que no se va a mover, él puede pedir que jurídicamente se califique su razón, el porqué de la remoción de su cargo si se supone que era inamovible. Entonces, a partir de los 6 meses de esa, o sea, desde que se le notifica que se le va a mover de su cargo inamovible, él puede ir judicialmente a que le justifiquen por qué le van a cambiar de su administración, y si se le comprueba dolo, culpa, inhabilidad o incapacidad, entonces estaría justificada. De lo contrario, tendrían que estar en un acuerdo de tener una razón que justifique de peso por qué van a moverlo si su cargo era inamovible. En el artículo 81, el administrador solo podrá enajenar y gravar los bienes inmuebles de la sociedad con el consentimiento de la mayoría de los socios, o en el caso de estas operaciones constituyan la finalidad de la sociedad, o sea, o sean una consecuencia natural de esta, o se le confiere esa facultad en la escritura social. Lo que nos quiere decir este artículo es que el administrador solo puede administrar los bienes con el fin del que se hizo para la sociedad, no para fines personales, no para fines de lucro aparte de lo que la sociedad fue creada. Y se conferirá esa situación se debe de plasmar en la escritura social, en que éste debe de enajenar solo los bienes y grabarlos con el consentimiento de la mayoría de los socios. En caso contrario, el administrador solo podrá hacer las cosas bajo su responsabilidad y dar poderes para hacerlo, pero no podrá delegar su cargo. Eso nos lo dice el artículo 82. Si una persona fue delegada como administrador, ella debe fungir como puede en algún momento delegar su cargo. No puede en ningún momento delegar su cargo, pero sí puede delegar alguna responsabilidad, pero todo sería bajo su cargo, no saldría de su responsabilidad, porque él es el administrador encargado de la sociedad. ¿Qué es la sociedad colectiva? La sociedad colectiva se representa como la sociedad mercantil tradicional en la que los socios intervienen directamente en la gestión y responden personalmente y de forma ilimitada y solidaria frente a las deudas sociales. Razón social. Se formarán con el nombre de uno o más socios, y cuando en ella no se figuren los de todos, se les añadirán las palabras y compañía u otras equivalentes. En el contrato social podrá pactarse que a la muerte de cualquiera de los socios continúe la sociedad con sus herederos. El contrato social no podrá modificarse sino por el consentimiento unánime de los socios, a menos que en él mismo se pacte que pueda acordarse la modificación por la mayoría de ellos. En este caso, la minoría tendrá el derecho de separarse de la sociedad. Los socios, ni por cuenta propia ni por cuenta ajena, podrán dedicarse a negocios del mismo género de los que constituye el objeto de la sociedad, ni formar parte de sociedades que los realicen, salvo con el consentimiento de los demás socios. La administración de la sociedad estará a cargo de uno o varios administradores, quienes podrán ser socios o personas extrañas a ellas. Algunos derechos de los socios: examinar en todo momento el estado de la administración y contabilidad, participar en los beneficios, deberes, participar en la gestión cuando así se estipule, abstenerse de hacer competencias a la sociedad, responder con patrimonio frente a las
demás. El Código de Comercio, del artículo 88 al artículo 90, nos habla sobre la Junta General de Socios, donde nos dice que todas las resoluciones que por ley corresponden a los socios deberán ser tomadas en Junta General convocada por los administradores. En artículos anteriores hemos leído y hemos entendido que los socios no podrán ser los administradores, sino que habrán administradores que se establecerán en las sociedades y serán estos administradores los que podrán convocar una junta de socios o a la vez también los socios podrán hacer convocaciones de juntas de socios para tomar algunas decisiones y estas serán basándose en una citación simple escrita, es decir, tendrá que quedar por escrito lo que se establezca en esas reuniones. A la vez, la Junta General de Socios se tomará resolución por el voto de la mayoría de ellos, salvo que la ley o pacto exija otra proporción. Es decir, que la mayoría de los socios deberán estar de acuerdo para aprobar alguna ley o alguna reforma que deseen hacer los socios a la sociedad. Luego del artículo 91, el artículo 92 nos habla acerca de la reserva legal de la sociedad, donde dice que la cantidad que se destinará anualmente para integrar la reserva legal deberá ser del 5% de las utilidades netas y el límite legal de dicha reserva será la sexta parte del capital social, es decir, de las ganancias que se tengan, el 5% se destinará para integrar la reserva legal del año. Cada vez que cierre ese ciclo, la sociedad de un año, al sacar las utilidades que se han tenido de la sociedad, el 5% de esa cantidad de las utilidades será destinado a la reserva legal. Y dice de que el límite de la reserva legal será la sexta parte del capital social, o sea que de todo el capital que tenga la sociedad, el límite va a ser el 6%. Luego nos dice también de que la mitad de las cantidades que aparezcan en la reserva legal deberán tenerse disponibles o invertirse en valores mercantiles salvadoreños de fácil realización. La otra mitad podrá invertirse en acuerdo con la finalidad de la sociedad. Es decir, del 5% que hablábamos, de las utilidades que se asignarán a la reserva legal, y del 6% de la sexta parte del capital de la sociedad, que también va a ser reserva legal, al final se va a tener un total, pero ese total de la reserva legal, solamente la mitad se podrá utilizar para inversiones y la otra mitad firmemente o fijamente deberá ser utilizada para la inversión de la misma sociedad. La sociedad en comandita simple y también conocida como sociedad comanditaria es aquella sociedad mercantil que es de carácter personalista y cuyo nombre deriva de la palabra comendario, que significa confiar, depositar, encomendar o conferir un mandato. Su principal característica es que está conformada por dos tipos de socios: los gestores, también conocidos como colectivos, y los comanditarios. Por un lado, los socios comanditarios únicamente realizan aportes al capital de la empresa. No tienen derecho a intervenir en la gestión o en la administración social. Esto quiere decir que poseen responsabilidad limitada a sus aportes. Esto, a excepción, si intervienen en la gestión. Por otra parte, los socios comanditados, también conocidos como gestores o colectivos, pueden o no realizar aporte a la capital. A ellos les corresponde la representación y la administración de la sociedad, por lo tanto su responsabilidad del día es ilimitada. Ambos socios
poseen diversas responsabilidades, entre las cuales podemos mencionar aprobar las cuentas, balances e inventarios sociales, distribuir las utilidades obtenidas, resolver la cancelación de pérdidas registradas en el ejercicio, reformar los estatutos y decretar la incorporación con otras sociedades o transformación de la empresa a otro tipo de sociedad. Pero hemos pasado todo esto en el Código de Comercio, exactamente en el artículo 93, 94, 95, 96 y 97, que nos dice exactamente cómo funciona la sociedad en comandita simple. El artículo 93 nos recuerda que en la escritura constitutiva de la sociedad en comandita simple deberá expresarse quiénes son socios comanditados y quiénes son socios comanditarios. En el 94, que es de suma importancia, nos dice que la sociedad comanditada o la sociedad comandita simple se constituye siempre bajo razón social, la cual se formará con el nombre de uno o más comanditados, y cuando en ella no figuren los de todos estos, se le añadirán las palabras y compañía u equivalente. A la razón social se le agregarán siempre las palabras sociedad en comandita o sus abreviaturas, S en C. Si se omite este requisito, la sociedad se considera como colectiva. En el artículo 95 nos dice que el socio comanditario o cualquier extraño a la sociedad que haga figurar o que permita expresar o tácticamente que figure su nombre en la razón social quedará sujeto a la responsabilidad de los comanditados. En el artículo 96 dice que los socios comanditarios no pueden ejercer acto alguno de administración, como lo hablábamos anteriormente, ni aún con carácter de apoderados de los administradores o representantes. Los comanditarios podrán asistir a las juntas de socios sin voto en los acuerdos que signifiquen una intervención en la vida de la sociedad. En el artículo 97 nos habla que el socio comanditario quedará obligado ilimitada y solidariamente para con terceros por todas las obligaciones sociales en que haya tomado parte en contravención a los dispuestos en el artículo anterior. Siguiendo con el tema acerca del artículo 98, dice que los socios comanditarios no podrán examinar el estado y situación de la administración social, sino en las épocas y en la forma prescrita en la escritura constitutiva. ¿Qué significa esto? Que si la escritura nada dispusiere sobre estos puntos, los administradores comunicarán anualmente a los socios comanditarios el balance y el estado de pérdidas y ganancias al final del ejercicio social. Esto significa que poniéndoles de manifiesto durante un plazo que no podrá bajar de 15 días los antecedentes y documentos precisos para comprobarlos y discutir las operaciones. Este examen, ¿quiénes los podrán hacer? Solo lo podrán hacer por sí o por auditores debidamente autorizados. También nos hace referencia a que los socios comanditarios, siempre que el estado de cuentas lo justifique, tendrán derecho a solicitar la aprobación de los comanditados para nombrar un interventor. Si los comanditados negaren tal autorización, y se aprobare judicialmente la procedencia de tal medida, los comanditarios tendrán derecho a retirarse de la sociedad. Los comanditarios deberán hacer uso de este derecho dentro de 6 meses posteriores a la fecha en que fue por ellos conocido el desmejoramiento de los negocios sociales. Entonces esto es lo que nos refiere más que todo el artículo 98, en el cual vemos que van a haber límites y los socios pues no van a poder examinar el estado y situación de la administración social, sino en ciertas épocas autorizadas. Según el artículo 99, si para los casos de muerte o incapacidad del socio administrador no se hubiera determinado en la escritura social la manera de sustituirlo y la sociedad hubiere de continuar, podrá un socio comanditario, a falta de comanditados, desempeñar interinamente los actos urgentes
o de mera administración durante el término de 30 días, contados desde la fecha en que la muerte o incapacidad hubiera sido conocida. Estamos hablando de que la persona puede sustituirlas dentro de un plazo de 30 días. ¿Qué significa esto? Que en estos casos el socio comanditario no contrae responsabilidad ilimitada como consecuencia de su gestión. Una vez ya venció el plazo de que habla el inciso primero, si no se reorganizare la sociedad con la inclusión de nuevos socios comanditados, se devolverá y liquidará. Y finalizamos con lo que es el artículo 100, que dice que son aplicables a la sociedad en comandita simple los artículos 75, 76, 77, 83, 91 y artículo 92. También les serán aplicables sin perjuicio de lo dispuesto en lo que nos decía en el artículo 96, los artículos del 88 al artículo 90. También van referentes los artículos del 78 al 82 inclusive y del 84 al 87 inclusive se aplicarán a los socios comanditados.